RTP. Cuando son las 11:09 de la mañana, vamos a ir con nuestro primer entrevistado aquí en Cuarto Piso. Ya lo tenemos listo en pantalla. ¿Cómo está? Buenos días. Tenemos a Diego Pérez Enríquez, doctor, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, también doctor en Ciencias Políticas, y vamos a hablar un poco sobre este ingreso. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Sobre este ingreso de los militares a las zonas estratégicas de Ecuador. Decía María Fernanda, mi compañera que está aquí al lado mío y que pronto le hará otra serie de preguntas y de consultas, que si esto obedece a un plan de seguridad que está estructurado debidamente, que está, valga la redundancia, planificado, excelente. Pero si son medidas parches, realmente no va a combatir en su raíz el crimen organizado, el narcotráfico que está ya tan afincado en el Ecuador. ¿Cuál es su lectura sobre este ingreso de los militares, doctor, en ciertas zonas del país? Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, yo coincido con plenitud alrededor de la idea de que estas no pueden ser medidas parches. Y allí se topó un elemento que es central para la construcción de la política pública. La política pública implica establecer objetivos responsables y medios dispuestos para conseguir aquellos objetivos, ¿no es cierto? Esto no implica que deben revelarse la totalidad de las acciones, de que voy a hacer un operativo a las 10 de la mañana en tal dirección, Sí. sino que implica decir los objetivos para conseguir en tal periodo de tiempo son tales y los responsables son estos actores. Y esto como un ejercicio de transparencia democrática, pero adicionalmente como un ejercicio de voluntad de acción por parte del Estado, ¿no? Entonces, la primera reflexión es que esto debería traducirse en formatos de ejercicio de la política pública y no en una serie de acciones aisladas, que si bien son necesarias, yo no podría negar la necesidad de que se despliegan a las Fuerzas Armadas y a la policía en territorios complejos. Me parece que todos los ciudadanos hemos pedido esto desde hace tiempo, pero creo que sí es necesario darle una formalidad mayor a través de una estructura de política pública. Ok, y entonces, buenos días, doctor, perdón, me fui así de corrido. ¿Cómo se le da esa estructura? Porque, a ver, estamos en estado de excepción, ya acumulamos más que para llenar el álbum. Tenemos un estado de conflicto no internacional, además de eso tiene presencia de militares en los centros de reclusión, la construcción de una nueva cárcel, la ampliación del presupuesto para el sistema de inteligencia, además la colaboración con la UAF, el Servicio de Rentas Internas y también el servicio del sistema de superintendencia de compañías. Entonces uno dice, ¿qué falta? Me parece que para darle ese carácter de política pública necesitamos dar un paso hacia atrás y pensar en la planificación del Estado, ¿no? Y me parece importante ahí resaltar que finalmente entiendo que este fin de semana el presidente y el gabinete discutieron el Plan Nacional de Seguridad Integral. Y esta provee los límites de la cancha donde se va a jugar la política pública, ¿no? Las decisiones que vienen a continuación. Obviamente el plan por sí mismo no resuelve nada, pero las acciones que establece el plan, si es que se siguen en su formalidad, pues deberían servir para comenzar a canalizar los problemas. Pero aquí yo creo que hay que romper con la lógica de tal acción va a proveer el resultado inmediato. Y en este tema particular de la seguridad, más aún considerando las condiciones que enfrenta el país, las soluciones no son rápidas, no son fáciles y no van a depender solamente de la acción de una institución. Vamos a requerir efectivamente, y como usted mencionaba, que intervengan múltiples instituciones en sus diferentes campos de especialización para atender los problemas. Y una pieza fundamental en esto es el sistema de justicia. Es muy difícil que ninguna de las estrategias de seguridad sea eficiente y sea contundente si es que no tenemos la operación de un sistema de justicia fiable. Y allí yo creo que hay todavía que trabajar profundamente. Doctor, ¿y bajo qué marco legal entrarían o actuarían los militares en este momento? O sea, ingresando a las casas si encuentran algún tipo de delincuencia ya organizada, infiltrada. ¿Cómo es la parte legal? Siempre nos quejamos los ciudadanos que hay este exceso tal vez proteccionista por parte de los derechos humanos para los delincuentes y no para los ciudadanos de bien.
A ver, hay una reforma constitucional que la aprobamos el año pasado, que es la que efectivamente permite la utilización de Fuerzas Armadas dentro de misiones de seguridad interna, ¿no? Entonces, estaría protegido por ese lado la operación de Fuerzas Armadas, estaría garantizada por ese lado la operación de Fuerzas Armadas en estas misiones. Son misiones en las cuales Fuerzas Armadas opera en conjunto con la Policía Nacional, que es la que efectivamente tiene la atribución para hacer la detención de ciudadanos. Fuerzas Armadas no puede hacer detención de ciudadanos. Y en ese sentido hay un espacio de coordinación entre estas dos instituciones, más la información de inteligencia estratégica que debería proveerles el CNI o que deberían proveer las propias instancias de inteligencia de cada una de estas instituciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, está garantizada la posibilidad de ejecutar estas acciones. Me parece, insisto, que son acciones necesarias porque no se trata solamente de a cuántas personas se logran apresar en estos operativos, sino que hay que demostrar una voluntad de actuación del Estado. Y eso a mí me parece encomiable, me parece importante. No se pueden dejar zonas liberadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que hay una dinámica interesante de operación que de todas maneras se tiene que complementar con una serie de mecanismos posteriores, ¿no es cierto? Una vez apresadas estas personas, ¿qué sucede? ¿Cómo sigue el proceso judicial frente a ellos? Qué vamos a esperar con estas personas detenidas ya en la cárcel, ¿no? Y aquí yo creo que hay que hacer una reflexión de que no podemos seguir dependiendo para el proceso de enfrentar las condiciones de seguridad, no podemos seguir dependiendo de cuándo se van a terminar de llenar las cárceles para construir la siguiente, para Ujú. llenarla en 5 minutos más, ¿no? Yo creo que hay que pensar en estrategias bastante más complejas, más complexivas para poder atender el problema. Muchas de las personas reclutadas por organizaciones son chicos jóvenes que carecen de oportunidades de trabajo, carecen de oportunidades de educación y por lo tanto se necesita más bien pensar en mecanismos de mediano plazo que permitan atender esos Que costados, si bien ¿no? es cierto, no es la mayoría, pero quizás, doctor, los últimos acontecimientos nos hagan pensar que no son tan chicos necesitados, sino urgidos de tener dinero rápido. Lo que pasó en Mocolí, cómo se están ya un poco deshojando las relaciones que hay entre prestamistas, o sea, chicos al final del día sin necesidad, pero no me quiero ir para allá. Quiero aprovecharme de su conocimiento para lo siguiente, pero sí tiene que ver con el caso Mocolí. Cuando entra este personaje llamado El Marino, que para el gobierno nacional hace 2 años fue identificado con un objetivo de alto valor, ¿cómo funciona dentro del sistema de inteligencia cuando dicen, oye, hay un objetivo de alto valor? ¿Qué se enciende? ¿Qué está presente para que tú lo puedas detectar cuando intente ser parte del sistema? Ya sea la compra de una casa, un vehículo, tener una empresa que preste seguridad a una empresa del Estado. ¿Qué brinca en el sistema o no brinca nada? Bueno, deberían brincar todas las alertas, Ok. sin duda, más aún habiendo sido ya determinado, no ayer, ¿no? Hace 2 años, como efectivamente menciona, con un objetivo de alto valor. Y sin embargo, es una persona que hacía negocios, que se movía con plena Con libertad. tranquilidad en una de las zonas más caras del país, ¿no? Entonces, para mí la pregunta es quién se beneficia de que no hayan saltado las alarmas. Me Pero sí parece hay, que... doctor, disculpe que interrumpa de forma no muy Sí, sí. delicada, pero digo, sí hay el sistema. Generalmente, ¿qué ocurre? Más allá de este caso, ¿qué ocurre cuando a ti te dicen, oye, aquí hay un objetivo de alto valor? ¿Qué pasa dentro de todos los sistemas que deberían tener una alerta? Se manda un código especial, así como algo como la Interpol para identificar dónde se encuentra y qué movimientos hay. En el Ecuador hay eso. Sí, sí, el sistema existe Ok. y es un sistema complejo que junta las instancias de inteligencia militar con inteligencia policial. Estas alimentan también el Centro Nacional de Inteligencia, quien tiene la vía directa de comunicación con el presidente y por su parte inteligencia policial, inteligencia militar, a través de los comandantes de las fuerzas, igual llegan al presidente, ¿no? Ujú. Que es el decisor final de las acciones. Entonces, digamos... Cuando sucede un hecho de esta naturaleza, las alarmas deberían saltar, la información debería llegar y los comandantes de fuerza, los operadores de la área de seguridad deberían poder efectivamente actuar frente a este tipo de hechos.
Cuando esto no sucede, quiere decir que alguien sacó el foquito rojo de la alarma en algún lado del sistema, ¿no? Alguien se enteró de la información y no permitió que pase a los tomadores de decisiones. Y esto es algo que yo creo que desde la academia se ha venido mencionando hace bastante tiempo, la necesidad de hacer procesos de depuración dentro de las filas de Fuerzas Armadas, de policía, eh, para poder garantizar que la información efectivamente transcurra y llegue a donde debe llegar, ¿no? Pero también yo creo que hay que resaltar algo que usted mismo mencionaba hace un rato. Estos son actores que manejan cantidades de dinero absurdas, ¿no? Cantidades de dinero que para un ciudadano común y corriente nos resulta muy, muy difícil de dimensionar. Y ante esas cantidades de dinero, me parece que las tentaciones son grandes, los riesgos son elevados y por lo tanto hay un juego, digamos, ligeramente desbalanceado para el Estado. ¿En qué medida podemos competir contra eso? Yo creo que este tipo de hechos tienden a repetirse Ok. en tanto y en cuanto no existan demostraciones fehacientes, duras, contundentes de la voluntad de contenerlos. Entonces, sí, mientras haya impunidad, olvídese, porque acá por plata no los vamos a transformar, acá por vergüenza tampoco se van a transformar. La única forma es que tú le pongas todo el peso de la ley, que no haya impunidad, que no termines pagando la mitad de la condena y termines zafando. Un poco el mensaje es eso, ¿no? Ve delinque y paga 2 años y te puedes ir. Ahora, entonces, tomando sus palabras, hoy cualquier objetivo de alto valor está en una línea roja, digamos, para que todo el sistema pueda identificarlo. Eso debemos presumir que ocurre. Eso debemos presumir que Ok. ocurre efectivamente. Miren que ni usted ni yo Yo, decimos que hay que asegurarlo. yo quiero creer que esto siga Ok. ocurriendo. Digo, he conocido a lo largo de mi carrera, he conocido oficiales de policía, de Fuerzas Armadas, personas íntegras que operan siempre dentro de los márgenes de la ley. Esto no quita nunca que en medio del sistema existan actores dañados. También puede De hecho, suceder, ha sucedido y lo hemos sí. visto. Me parece que los casos que la Fiscalía inició a finales del 2023 son paradigmáticos alrededor de esto, ¿no? Demuestran ahí la dimensión en la que penetraron las organizaciones criminales y lo vemos día a día. Pero yo creo que lo central en este contexto es mantener el respaldo a las instituciones de la fuerza pública y una forma de mantener ese respaldo viene justamente de dotarles de planes concretos, dimensiones específicas, objetivos claros alrededor de qué se espera de ellos para que sean responsables de cumplir su misión, pero también para que pasado mañana no se conviertan en chivo expiatorio de los fracasos o los logros De políticos de acuerdo. algún actor, ¿no? Doctor, cuando uno piensa en zonas estratégicas y presencia militares, uno que desconoce el tema puede decir, una zona estratégica que son los centros de privación de libertad, o una zona estratégica pueden ser las fronteras y los puertos, pero la actividad básicamente de los militares, salvo las últimas intervenciones, han estado en zonas de ciudades específicas, todo lo que es el distrito Pascuales, tiene usted intervención en el Guasmo, tiene intervención en la zona 8 en Durán, básicamente, y comienzas a hablar de otros poblados también. ¿Qué es una zona estratégica? A ver, una zona estratégica en rigor es una zona que, sobre la base justamente de esta información de Ajá. inteligencia que hablábamos, se determina como una zona clave, una zona sustancial para las operaciones de un actor considerado como enemigo, en este caso el crimen organizado transnacional. Entonces, lo que se hace es una valoración de inteligencia que permite determinar que la zona tal, dentro de tal territorio, dentro de tales límites, es una zona clave para la operación de estos actores y por lo tanto se la declara zona estratégica, se despliegan las acciones de las Fuerzas Armadas y de la policía y se logra establecer algún tipo de Ok. contención o de operación frente a esos objetivos, ¿no? Permítame que intente segmentar algo que debiera Sí. estar siempre unido. ¿Dónde está hoy la mayor zona de riesgo? ¿Dónde están los soldados del crimen organizado o donde se mueve el grueso del dinero y donde se hacen los negocios, donde se contacta cuántas toneladas te van a llegar, donde se cierra el negocio en el puerto y además ya tienes información del lugar destino? ¿Dónde hoy es una zona estratégica?
Bueno, justamente hacia eso era lo que estaba a punto de decir, porque uno de los problemas que hay con esto es que la dinámica de funcionamiento de estas organizaciones fluye muy rápidamente, se transforma muy rápidamente. Entonces, hoy pueden estar ejerciendo mucha presión en la zona urbana de Durán Ujú. para extorsionar gente, distribuir droga y demás, y tan pronto comienza el operativo, se trasladan a profundizar sus operaciones en los puertos o lo que ya vimos que sucedió en Manabí en su momento, descendió casi a cero los hechos violentos en Manabí, se incrementaron en las provincias aledañas, mientras estuvo asentado allí el comando de Fuerzas Armadas y de Policía, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en claro es que los ámbitos de operación de las organizaciones son múltiples y al ser tantos los ámbitos de operación, tienen mucha más facilidad y mucha más flexibilidad de desplegarse de un lado al otro y de operar rápidamente en una u otro escenario, ¿no? Ok. Por eso es necesario garantizar una presión constante sobre las organizaciones, pero también por eso es necesario pensar de forma planificada, de forma articulada, la mejor utilización de los recursos disponibles, porque hay que pensar que finalmente los recursos del lado del Estado son limitados, dependemos profundamente de la capacidad de operación de los miembros de la fuerza pública y estando concentrados en tantas actividades como están concentrados, pues evidentemente en algo van a comenzar a fallar, en alguno de los diversos ámbitos que tienen a su responsabilidad van a comenzar a ser deficitarios. Ahí, por ejemplo, yo creo que es importante discutir seriamente sobre la pertinencia de que se mantengan en el control de las cárceles, Ok. ¿no? Es una actividad sumamente demandante que desgasta a los miembros de la fuerza pública y que frente a la cual debería existir, como se presume de existe, una institución especializada y ocupada de aquello, ¿no? Pero acá la solución que se dio en su momento fue eliminar y liberar de responsabilidades al SNAI, trasladar esas responsabilidades a las Fuerzas Armadas y dejar que todo el resto siga operando como quiera que deba operar, ¿no? Ok, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un fuerte abrazo. Que inicie Muchas lindo, ¿ah? gracias, un buen día. Igualmente para Gracias. usted, gracias. RTP